Hola queridos y queridas, bienvenidos a un vídeo más. Vuelve el frío y con él mi palidez, que en verdad nunca se fue a ninguna parte, y el momento del año en el que la gente empieza a pensar en las vacunas. Aunque bueno, yo creo que en este año en concreto todo el mundo lleva todo el año pensando en vacunas. Y de la misma forma, como ya sabréis, hay mucha gente que está activamente luchando en contra de la vacunación. En concreto ahora con el coronavirus hay mucha gente que, bueno, pues está convencida de que vamos a ser inoculados con microchips para por fin atontarnos y que el nuevo orden mundial gobierna el mundo. No, pero en serio, voy a intentar no meterme demasiado en coña, sino realmente tenía muchas ganas de hacer un vídeo explicando qué son las vacunas, para qué sirven, cómo nos defienden de enfermedades y si realmente pueden ser peligrosas y qué es esta controversia de las vacunas de la que tanto se habla. Así que vamos a ello. Una vacuna es esencialmente un virus o una bacteria en una forma no peligrosa que va a despertar al sistema inmune para que éste se quede con su cara y de esta forma cuando nos quiera atacar de verdad ya sepamos cómo responder. Y esto es esencialmente lo que pasa cuando hay una enfermedad infecciosa. En una enfermedad infecciosa intenta entrar un virus o una bacteria que, dicho sea de paso, que tampoco es súper fácil entrar. Evidentemente estamos en contacto con patógenos durante todo el día y no siempre estamos infectados. Esto es porque hay múltiples barreras que un patógeno tendría que pasar antes de infectarnos. Tenemos barreras físicas, como puede ser la piel mismamente, que por eso nos dicen que cuando tenemos una herida tenemos que asegurarnos de curarla bien para que no se infecte, o las mucosas, por ejemplo. Luego también hay barreras químicas, como el ácido del estómago, pero si un patógeno logra pasar todo esto, se va a encontrar con el sistema inmune que está en la primera línea de defensa, que es la inmunidad innata. Estas son células que estaban merodeando por el organismo y que se encargan de ver que no haya nada que no sean nuestras células. Cuando detecta un patógeno, se defiende y hace todo lo posible para luchar contra él, pero de una forma inespecífica. Por tanto, la inmunidad innata es una primera defensa que evidentemente es fuerte y es buena, pero no demasiado. Sería un poco como Zac Efron en la época de High School Musical. Puede llegar a un punto que si la infección sigue aumentando, sea demasiado para la inmunidad innata, y es cuando entra en juego la inmunidad adquirida, que es esta parte del sistema inmune que ya sí que es más fuerte. Es como un Zac Efron más actual. Y esto sí que saben a quién tienen que atacar y saben con quién se están enfrentando. ¿Y cómo lo sabe? Porque la inmunidad innata se ha ido encargando de coger trocitos de este patógeno y presentárselo al Zac Efron actual. Entonces ahora no solamente está más preparado para atacar, sino que crea un ejército. Literalmente un ejército, porque se multiplica, se va dividiendo. Parte de este ejército va a ir al campo de batalla directamente y otra parte del ejército se va a quedar como células de memoria, que van a estar allí preparados por si este patógeno vuelve a atacar. ¿Y qué hacen para atacar al invasor? Entre otros procesos, lo que hacen es crear los famosísimos anticuerpos. Si algo bueno tiene esta pandemia es que hay muchos conceptos que a la gente no se lo va a olvidar nunca. ¿Y esos anticuerpos qué hacen? Básicamente van directamente al patógeno que quieren eliminar y lo marcan, como si fuera una banderita. Entonces, otras células del sistema inmune lo matan, se lo cargan, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? Lo curioso de las vacunas es que buscan conseguir todo esto que hemos dicho, pero sin suponer un peligro real para el cuerpo. ¿Por qué? Porque este mecanismo de defensa del sistema inmune que acabo de explicar es estupendo, es fenomenal. Pero, desgraciadamente, la inmunidad adquirida, que es este ejército que está más preparado, tarda mucho en que realmente esté listo para actuar, por decirlo así. Pueden llegar a pasar días y días. Entonces, obviamente, en este tiempo le estamos dando más ventaja al microorganismo para hacer más daño. La vacuna lo que busca conseguir es que tú ya pases por ese proceso antes de verte expuesto a este patógeno. Es decir, consiste de este virus o bacteria ya sea muerto directamente o atenuado, que quiere decir que es como una versión más débil de este patógeno, pero sigue estando vivo, o directamente, como pasa en la vacuna de la gripe, un trocito de este virus, que es suficiente para desencadenar la respuesta inmunitaria. Entonces tu cuerpo se lo va a tomar como un ataque porque evidentemente es algo extraño, va a desarrollar los anticuerpos contra él, se va a quedar con su cara y lo va a saber reconocer si algún día le llega a atacar, pero sin realmente suponer un riesgo para la persona. Y así lo que pasará es que en vez de que te infecta un patógeno y tú primero luchas con tu inmunidad innata y luego se desarrollan los anticuerpos mediante la inmunidad adquirida y después consigues matar al patógeno, si superas la enfermedad exitosamente y tras
haberlo pasado mal, depende de la enfermedad que sea, pasamos a que directamente el patógeno entra en el cuerpo, tu cuerpo ya está preparado para luchar contra él, así que directamente ya sabe con qué anticuerpos atacar y se elimina el patógeno y tú estás feliz de la vida. Entonces, ¿las vacunas son peligrosas? Las vacunas sí que tienen efectos secundarios, como muchos medicamentos, pero pasa una cosa con las vacunas y es que como nos hemos acostumbrado a tenerlas y por tanto hay muchas enfermedades que antes eran muy comunes que ahora prácticamente no se ven, al menos en el mundo occidental, puede haber una tendencia a centrarse más en estos efectos secundarios que no en ver del daño del que nos salvan. El mejor ejemplo es el sarampión. El sarampión fue una enfermedad muy común en el siglo pasado. Habían muchísimos casos al año porque es un virus altamente contagioso. En ese momento aparece la vacuna y claro, es una maravilla. Pero después van pasando las décadas y ahora puede ser que solamente se vean estos efectos secundarios que puede tener la vacuna, por ejemplo, fiebre o incluso alergias, que realmente son en una muy pequeña cantidad. Y quizás esto pueda tener una mayor relevancia. Pero realmente este tema, esta controversia de las vacunas va mucho más allá de una posible alergia. La controversia de las vacunas surge por un supuesto enlace entre el autismo y las vacunas, que seguramente habréis escuchado. Y esto es todo un tema, porque surge, es que es un salseo increíble, surge de un único estudio científico que hizo un médico, bueno, ex médico británico llamado Andrew Wakefield. Este hombre dijo, hay un enlace entre el autismo y las vacunas porque vio en un estudio con 12 niños autistas que los 12 niños presentaban una sintomatología común, que era que tenían enfermedades inflamatorias del intestino. Y todo esto también surge porque los padres juraban y perjuraban que sus hijos empezaron a desarrollar síntomas de autismo muy poco después de administrárseles la vacuna triple vírica o MMR. Pero ¿qué pasa? Que este artículo se ha demostrado 1500 millones de veces que está mal. El artículo ha sido retirado y la licencia del médico también ha sido retirada, o sea que no tiene ningún tipo de validez científico. Y además por varios motivos. Primero, se ve que había un conflicto de intereses por la compañía que financiaba el estudio, del cual el resto de coautores del estudio no tenían ni idea. Luego también empezó a tener problemas judiciales porque estos 12 niños fueron sometidos a pruebas médicas invasivas sin la aprobación de un comité de ética. Y luego, para colmo, se ve que al final los resultados fueron fraudulentos, ya que este supuesto enlace entre las vacunas y el autismo, que era la enfermedad inflamatoria de intestino, nunca existió. Los niveles de estos niños años después se vio que eran normales. Os dejo un artículo del BMJ que habla sobre esto para que le echéis un vistazo en la descripción. Total, que es una cosa absolutamente fraudulenta. Y a mí lo que me llama la atención es que se dio demasiado bombo a este único estudio que relacionaba las vacunas con el autismo. Sin embargo, a pesar de que luego se demostrara que era absolutamente falso y fraudulento, se sigue manteniendo esta idea. Pero es que más allá de eso, este médico, aunque se equivocó y su licencia fue retirada, no estaba en contra de las vacunas, estaba en contra de esa vacuna, de la triple vírica, pero él no estaba en contra de las vacunas. Incluso él decía que sí que se debería vacunar contra esos 3 virus, pero de forma separada. Pero es que ahora el movimiento antivacuna va más allá del autismo. Y es que se está empezando a creer que puede ser que nos metan microchips en la vacuna del coronavirus. Y lo que yo opino es lo siguiente: está bien plantearse las cosas, está bien dudar de cierta forma de lo que nos dicen y lo que se da por hecho, porque si siempre aceptáramos todo lo que nos dicen, pues Copérnico nunca habría dicho que la Tierra gira alrededor del Sol y seguiríamos pensando que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero cuando llega un punto que es un tema de salud que puede afectar a muchísimas personas y que da lugar a que vuelvan a aparecer enfermedades que ya estaban cayendo en el olvido y no hay ningún tipo de evidencia científica, no hay nada que respalde esta posición, no le veo el sentido. La ciencia, lo bueno que tiene es que es algo objetivo, no valen creencias. De hecho, se ha intentado en muchos estudios buscar si de verdad existen efectos adversos de las vacunas, pero no se han encontrado. El año pasado, por ejemplo, aumentaron los brotes de sarampión hasta llegar a niveles de emergencia gracias a este movimiento antivacunas. Por tanto, ¿es posible que la vacuna del coronavirus tenga microchips que nos va a dominar a todos? Puede ser que sí, pero es que también puede ser que simplemente se necesita desarrollar una vacuna para luchar contra una pandemia global. ¿Qué tiene más sentido? O si no quieres creer en el sentido, ¿qué tiene más respaldo? ¿Qué tiene más evidencia científica? Y los tantísimos grupos de investigación que están ahora desarrollando la vacuna contra el coronavirus, ¿qué tienen que decir ellos al respecto? Están todos pagados por las élites mundiales. Por tanto, lo que quiero transmitir es que está bien que nos planteemos las cosas, que escuchemos esto de que, wow, quizás me quieren dominar con las vacunas del coronavirus, pero luego me siento y pienso,
vale, ¿qué evidencia hay con una cosa y qué evidencia hay con otra? Y me parece importante que se hable de esto porque me da un poco de miedo qué pasará cuando ya tengamos la vacuna del coronavirus, cómo actuará la gente, el peligro que puede suponer el llevar una vida completamente normal y que haya mucha gente sin vacunar. En fin, yo lo dejo a debate, esta es mi opinión, ya me diréis si estáis de acuerdo o no. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre dejadme en los comentarios algún tema que queréis que trate. De hecho, este vídeo es fruto de que uno de vosotros me pedisteis que hablara sobre las vacunas. Y no olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de este tipo. Y ya está, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!